Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les traigo algo nuevo aquí en el canal y es que el día de hoy les voy a dejar un conjunto madre e hija para que lo puedan realizar este próximo 14 de febrero o inclusive vayan preparándose para el Día de las Madres. Si te gusta la idea de que les realice más moldes madre e hija, házmelo saber dejándomelo aquí en los comentarios de este video. Pero si te gustaría que les realice un canal específico para ropa de adulto, déjamelo en los comentarios y próximamente les estaré creando uno. Te recuerdo que los moldes para descargar los podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina derecha inferior del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar este proyecto, aquí te muestro el molde de la parte delantera. De este molde tendremos que recortar 4 piezas. 2 piezas tendrán que ser en tejido principal y 2 piezas tendrán que ser en forro. Estas piezas las tendremos que recortar de manera individual. Y aquí te voy a mostrar cómo es que las vamos a recortar, ya que se recortarán de manera distintas las del forro y las del tejido principal. A las piezas del forro le tendrás que agregar 1 centímetro en esta parte y por todo el resto del contorno. En esta parte doblarás la pestaña y la recortarás sin agregar centímetros de margen de costura. Y es importante que marques perfectamente un corte a partir de esta pestaña, que será la que no llevará tela. En la parte de abajo tampoco tendrás que agregar margen de costura, ya que es muy importante que el forro quede un poquito más arriba que el tejido principal para que no se note por la parte de afuera al momento de terminar nuestro proyecto. A las piezas de tejido principal les tendrás que agregar 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno. En la parte baja le tendrás que agregar 2 centímetros de costura. Esto será para realizar un pequeño dobladillo doble. Y es importante que en esta parte realices un pequeño piquete para marcar la pestaña, que en este caso sí la tendremos que recortar con 1 centímetro de margen de costura. En esta parte tendrás que hacer un pequeño piquete, ya que será en donde irán ubicados los tirantes. Y también podrías realizar un par de piquetes para marcar estas líneas que tiene el molde, que serán los dobleces que llevará el abotonamiento de este vestido. En tejido principal recortarás 2 y en forro también recortarás 2. Así es como las tienes que recortar y espero que se note un poco mejor. Recuerda que el forro se recorta diferente a la de tejido principal. También tendrás que recortar un rectángulo que tendrá que tener el largo de esta parte. Puedes excederlo por 2 centímetros y el ancho tendrá que ser de 6 centímetros. Este es el molde de la parte de la espalda y también tendrás que agregarle 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno. Y en la parte de abajo no tendrás que agregar centímetros de margen de costura. La diferencia de este molde es que para el forro lo tendrás que recortar al doblez de la tela, mientras que las piezas del tejido principal tendrán que ir recortadas de manera individual, aumentándole 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno y en la parte baja le agregaremos 2 centímetros. También tendremos que recortar un rectángulo que mide 36 centímetros por 16 centímetros, aunque este tiene que tener el tamaño del bolsillo, ya que con esto realizaremos unos pequeños moños. Y tendrás que recortar 2 piezas del bolsillo y agregarles 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno. En la parte superior le tendrás que agregar 2 centímetros, ya que le realizaremos un pequeño doblez doble para el acabamento del bolsillo.
También recortarás 2 pequeñas tiras que es para sujetar el moño al momento de colocarlo en nuestro bolsillo. Una vez que hayas realizado el doblez doble, pasarás una pequeña costura y una vez teniéndolo así, tendremos que realizar unos dobleces en todo el contorno del bolsillo para poder prepararlo y una vez que lo tengamos listo, poder pegarlo a nuestra prenda. Para realizarlo puedes ayudarte de tu plancha caliente para poder fijar estos dobleces. También puedes pasar un pequeño hilván a mano para que puedas sujetar estos dobleces y de verdad que este proceso te facilitará totalmente la colocación de este bolsillo. También necesitaremos 4 piezas de los tirantes. 2 tendrán que ser en forro y 2 tendrán que ser en tejido principal. Para estas, lo único que haremos será encontrarlas por los derechos de la tela y pasarles una costura recta por los costados. No es necesario que le pases una costura recta por todo el contorno, pero si tú lo deseas, puedes pasar una costura recta por el contorno completo de un solo lado. El otro lado tendrá que quedar abierto para poder volcar estas piezas. Pero te repito, esto no es necesario. Bastará con que pases 2 costuras por los costados. Al rectángulo con el que formaremos los moños le realizaremos un pequeño dobladillo doble en cada lado más largo de este rectángulo y a estos pequeños rectangulitos les realizaremos solamente una costura por un costado para poder formar un pequeño tubito que será en el que introduciremos nuestro moño. Aquí tengo ya uno de los rectángulos para el moño y las orillas ya tienen un dobladillo doble y también tengo este pequeño tubito para introducir mi moño. Este lo realicé de un color diferente para resaltar mucho más este detalle de los bolsillos. Ahora lo que haremos será colocar el moño tal y como te muestro en el video sobre el bolsillo, iniciando desde la parte de arriba y dejando en la parte de abajo de 1 a 2 centímetros dependiendo totalmente de tu gusto y una vez que lo tengamos bien colocado llevaremos a nuestra máquina y sujetaremos por la orillita con una costura recta. Una vez que hayamos pasado esta costura, recortaremos el excedente de la tela de nuestro moño y ahora sí, ya podremos realizar los dobleces que llevará el bolsillo para la colocación. Recuerda que esto lo puedes realizar con ayuda de tu plancha o realizando un pequeño hilván a mano. Si tú quieres, en la parte de abajo puedes realizarle una forma semirredonda, que es lo que voy a realizar yo en esta ocasión, aunque también puedes realizar un pequeño piquito y también quedará muy bonito, o simplemente dejar un bolsillo cuadrado. La forma dependerá totalmente de tu gusto. Ahora tomaremos las 2 piezas de la espalda y las encontraremos por el derecho de la tela y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura francesa. Una vez que hemos pasado esa costura, la vamos a rebatir hacia un lado y le pasaremos una costura recta por encima. Así es como nos quedará. Ahora tomaremos la pieza del forro de la parte delantera y le pasaremos una costura francesa en esta parte. Ahora tomaremos las 2 piezas delanteras de tejido principal y les pasaremos una costura por esta parte, pero esta costura tendrá que quedar aquí, en este piquete que realizamos a estas 2 piezas. Una vez que hayamos pasado esa costura, así nos quedará. Ahora lo voltearemos por el frente y es importante mencionarte que la parte del abotonamiento que llevará los ojales quedará del lado izquierdo de tu pantalla. A este lado tendrás que realizarle una marca por el revés y voltear tu pieza. Ahora realizaremos una costura inglesa basándonos de la marcación que acabamos de realizar. Al lado en donde colocamos esa marcación le vamos a retirar con un corte el excedente de tela, dejándolo lo más pegado posible a la costura. Y con el otro lado vamos a rebatir un dobladillo doble tapando el corte que acabamos de realizar.
Una vez que lo tengamos ya cubierto, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por encima de este. Así es como nos quedará. Ahora lo que haremos será colocar los tirantes de este overol. Así que los haremos encontrar por el derecho de la tela, guiándonos del piquete que colocamos en nuestra pieza. Los tirantes tienen que quedar al ras y no importa cuál de los lados utilices para colocarlos. Una vez que los tengas bien ubicados, colocaremos nuestra pieza de forro encima. A la pieza de forro yo le realicé el mismo acabamento que a las piezas de tejido principal, pero esto es totalmente opcional. Una vez que tenemos bien colocado nuestro forro, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta, iniciando desde una sisa y continuando hasta llegar al forro, y lo mismo haremos del otro lado. Una vez que hemos pasado esta costura, realizaremos pequeños piquetes por toda la parte curva y recortaremos las dos esquinas. Una vez realizados los piquetes y recortado las esquinas, podremos voltear nuestra pieza. Y así es como nos quedará. Ahora lo que haremos será colocar los bolsillos. Para colocar los bolsillos utilizaremos el molde. Lo tendrás que ubicar justamente en donde inicia el abotonamiento, tal y como te muestro en el video. Y podrás realizar un pequeño doblez para realizar la colocación de los bolsillos. En esta parte podrías agregar una marcación y guiarte de esta para colocar los bolsillos y que estos te queden a la misma altura y a la misma distancia de separación. También podrías sujetar con alfileres, y en este caso voy a realizar dos pequeños puntitos y a estos hacerles una marca con greda para poder guiarme y colocar los bolsillos. Una vez que los tengas posicionados, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura por todo el contorno de la parte de los lados y la parte de abajo para sujetar el bolsillo. Asegúrate de rematar perfectamente al inicio y al final de la colocación de este bolsillo. Una vez que hemos colocado los bolsillos, ahora uniremos la otra parte del tirante a la parte de la espalda de este vestido overol. Así que lo tomaremos y lo colocaremos tal y como te muestro en el video. La tela de los tirantes y del overol tendrán que estarse encontrando por el derecho de la tela. Asegúrate de colocar los tirantes más o menos a 1 centímetro de separación del costado. Ese centímetro lo estaremos utilizando para margen de costura y debes de asegurarte que se cumpla para que no te vaya a quedar pegado el tirante a esa costura. Y colocaremos el forro encima, y una vez que los tengamos bien ubicados, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a 1 centímetro, iniciando en una sisa y terminando en la otra. Una vez que hayamos pasado esa costura, realizaremos piquetes en las partes curvas y recortaremos los picos que tienen estas piezas. Ahora abriremos nuestras dos piezas haciéndolas encontrar por los derechos de las telas y haciendo coincidir esta parte de la sisa. Sujetaremos con un alfiler asegurándonos de que las costuras coincidan perfectamente para darle un mejor acabado a este overol, y después sujetaremos el extremo con un alfiler. Una vez que tengamos sujetas estas dos piezas, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a 1 centímetro, iniciando esta costura de extremo a extremo. Y haremos exactamente lo mismo con el otro lado. Recuerda asegurarte de que las costuras te queden bien parejitas para que el acabado de estas costuras sea perfecto. Así es como nos quedará una vez que realicemos estas costuras, y el acabado de nuestro forro será totalmente perfecto. Ahora lo que tendremos que hacer será realizarle un pequeño dobladillo doble a todo el contorno del forro. Y en la parte del derecho también tendremos que realizar un pequeño dobladillo doble por todo el contorno de la parte de abajo. Si el vestido queda muy largo a tu pequeña, tienes la opción de subir más centímetros. También tendremos que pasar un pequeño pespunte por todo el contorno de las sisas y el cuello de este overol
pero antes es importante que realicemos el abotonamiento, así que este pespunte lo dejaremos para el final. El abotonamiento puede ser la parte más compleja de realizar este overol, pero realmente es algo muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es tomar la parte del abotonamiento que está en el lado derecho de tu pantalla y le realizaremos un pequeño doblez de medio centímetro y posteriormente volcaremos el resto de tela hacia atrás. Una vez que lo tengamos así, llevaremos a nuestra máquina y le pasaremos una costura recta. Voy a voltear nuestra pieza por la parte del forro para que puedas distinguir mucho mejor estos dobleces. Así que en este caso tomaremos la parte del abotonamiento del lado izquierdo de tu pantalla y realizaremos este pequeño doblez de medio centímetro y después llevaremos el resto de tela acomodándolo por encima de nuestro forro. Tendrás que asegurarte que este doblez quede perfectamente encima de nuestro forro para poder darle un mejor acabado y que este no se deshile. Una vez que ya lo tengas sujeto, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por toda la orilla. En la parte de arriba es importante que también realices un pequeño doblez. A el otro lado del abotonamiento le agregaremos el rectángulo que recortamos para el abotonamiento, así que los haremos encontrar por los derechos de la tela y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta a 1 centímetro. Esta será la forma en la que tendrás que pasar la costura en la parte baja de este abotonamiento. Una vez que hayamos pasado esa costura, ahora lo que haremos será recortar el excedente de tela y voltear nuestra pieza. Al principio y al final tendremos que tener un pequeño doblez. Y este doblez lo tendremos que asegurar justo encima de nuestro forro para poder darle el mismo acabado que le realizamos al otro lado del abotonamiento. Una vez que lo tengamos bien sujeto, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por encima. Listo, así es como se verá nuestro abotonamiento ya finalizado. Ahora lo único que queda es pasarle una pequeña costura en esta parte de aquí abajo para poder asegurarlo. Es importante que a esta parte le agregues un pequeño zigzag, pero que ese zigzag sea al color de tu tela para que no se distinga. Esto te servirá para sujetar esta parte y darle un mejor acabado. Ahora lo único que nos queda es realizar un pequeño pespunte por todo el contorno de nuestra pieza. Una vez realizado el pespunte, tendremos listo este hermosísimo overol. Te recuerdo que este overol es un especial madre e hija, así que en la descripción de este video podrás encontrar los moldes tanto para madre como para hija. Y si te agrada la idea de que les esté realizando moldes tanto para madre como para hija, déjamelo en los comentarios. Y si te gustaría que les realice un canal especial para dama, coméntalo en este video y próximamente les estaré creando uno que también incluirá moldes para adulto. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.